Yo decía, no, ¿eso cómo se va a hacer acá? O sea, nosotros cómo vamos a lograr que una empresa informal que ni siquiera quiere proveer o no puede por temas económicos, no es ni siquiera, sino que no puede o culturalmente lo han manejado así, se quiera formar en temas de género. Pues todo un reto. Digamos que las primeras conversaciones precisamente tenían esa base, ¿cierto? Como vamos explorando con todas ellas cuáles son esas tareas que tradicionalmente nos han asignado desde la cultura, cómo nos van relevando al espacio de lo privado, pero cuando hacemos labores de trabajo por fuera o trabajo remunerado, nos siguen encasillando en aquellas tareas que están muy asociadas al cuidado. Y los administradores empezaron a decir algo que me pareció y me llamó demasiado la atención y me pareció poderoso que se dieran ese espacio y fue como, es que nos da pena ponerlas a trabajar en esos cargos. Sí, esa era como una de las reflexiones, o sea, entonces, y la reflexión es, o sea, nunca le has preguntado, o sea, tú crees, sí, yo creo que si yo la pongo en ese cargo, en la comunidad me van a ver como un mal jefe. Y ellas diciendo, no, para nada, yo quiero tener mejores ingresos. Ya son 4 años de este proyecto, de caminarlo, de subir, de bajar, de conocer y de idear. Yo creo que es reconocer que es eso que han dicho las mujeres, que si estamos juntas, ganamos todos y todas. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas que el proyecto Vamos Tejiendo deja como legado, porque sí creo que logramos construir un tejido social en los diferentes municipios. Hola, nuevamente estamos en nuestro podcast de Vamos Tejiendo. Soy Amalia Garzón, especialista líder de formación y empleo, y en este capítulo final vamos a hablar de 2 estrategias que el proyecto tuvo la fortuna de poder implementar en el sector rural. Estamos hablando de la estrategia SEA, Soy Empresa Aliada, y el Círculo de las Mujeres. Y para esto tengo a las 2 representantes de estas 2 estrategias para que conversemos, que me acuerden también a mí cuáles fueron esos logros maravillosos que tuvimos. Entonces tengo por un lado a Madonna Zapata y tengo por el otro a Juliana Vélez. Entonces, Mado, para que te presentes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Madonna Zapata y soy la coordinadora de alianzas para Antioquia del proyecto Vamos Tejiendo. Buena tarde, yo soy Juliana Vélez Guzmán y soy la especialista líder en alianzas, género e inclusión social del proyecto Vamos Tejiendo. Bueno, chicas, ya son 4 años de este proyecto, de caminarlo, de subir, de bajar, de conocer y de idear. Quisiera entonces a las 2 preguntarles cómo llegamos a idear estas estrategias, cómo llegamos a idear la estrategia Soy Empresa Aliada en un sector rural donde prácticamente hablamos mucho de la informalidad, pero encontramos empresas formales con un grupo de personas trabajadoras, con todas sus condiciones de seguridad social, y por otro lado, una estrategia movilizadora que ha impulsado también a las mujeres, no solamente de Yolombó, sino también de San Roque y de Cundinamarca, a movilizarse por sus derechos. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Empezamos por Madonna. Bueno, digamos que la estrategia de Soy Empresa Aliada hace parte pues de los objetivos del proyecto y lo que buscamos es cómo lograr que las empresas cambien diferentes acciones, procesos, protocolos y demás que puedan mejorar la vida de las mujeres en el sector laboral. Digamos que cuando iniciamos el proceso de formar a las empresas rurales en Yolombó y San Roque, en términos de enfoque de género nos encontramos pues como con una gran barrera y era poder acceder como a esos trapiches, porque es un medio informal donde no hay sistemas de seguridad social, donde hoy hay un empleado y mañana hay otro, porque normalmente se maneja por lo que conocemos como jornales, ¿sí? Entonces solamente hay un pago y si vienes mañana bien y una semana hay unos empleados y otros. Inicialmente, personalmente, cuando tuve como ese gran reto, yo decía, no, ¿eso cómo se va a hacer acá? O sea, nosotros cómo vamos a lograr que una empresa informal que ni siquiera quiere proveer o no puede por temas económicos, no es ni siquiera, sino que no puede o culturalmente lo han manejado así, se quiera formar en temas de género. Pues todo un reto. Y ahí pasó algo como muy bonito y es que en el Círculo de Mujeres había una mujer.
en el proceso que está Julie. Y esa mujer me dijo una vez, yo hago parte de Asopagroy y soy la presidenta de una junta de acción comunal. Y en esa junta de acción comunal administramos un trapiche, porque ella me escuchó en algún momento hablando sobre ese reto, de eso cómo lo voy a lograr. Te invito a la reunión de Asopagroy. Y Asopagroy es la asociación de paneleros pues, del municipio de Yolombó. Entonces ella muy diligente me ayudó con la agenda, me buscó el espacio, bueno, todo. El caso es que yo llegué a la reunión a hablar de otro proceso productivo del proyecto y ahí hablar de molienda, del acompañamiento con molienda real, y ahí conocí como los dueños de los trapiches y los presidentes de los trapiches. Entonces, conversando con ellos, empecé como a conocerlos, a hablar, a encontrármelos en la calle, en el parque, hola, ¿cómo estás? Y yo pensaba, algún día lo voy a sentar y lo voy a hablar que quiero capacitar su trapiche en esto. El caso es que algún día dije, ir al trapiche, empezaron a decirme es imposible, empezamos a las 3 de la mañana, no paramos hasta que no terminamos la producción, 3 días seguidos, la gente se va y yo ¿cómo voy a hacer esto? Entonces nos ingeniamos la idea de convocar a varios trapiches en un solo encuentro. Entonces así nació SEA en Yolombó y nació con esa mujer que un día del Círculo de Mujeres me escuchó hablando de una necesidad y me ayudó como a resolverlo, y ahí logramos reunir y formar entre Yolombó y San Roque 25 empresas privadas. Wow, yo creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que rescatar en el proyecto y son las aliadas. Las aliadas han sido las mujeres lideresas que nos han abierto las puertas. Entonces con esto, Julie, cuéntanos del círculo. Bueno, empezando sobre todo con esa palabra de aliadas y de aliados y alianzas, cuando el proyecto llega a los territorios, lo primero que busca es precisamente generar alianzas. Y cuando llegamos a Yolombó, con la autoridad de género en ese momento, fue realizar un plan de trabajo, un diagnóstico, cuáles son las necesidades que tiene el municipio para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y promover los derechos laborales. Y ella decía como, esto es muy importante, pero necesitamos darle a las mujeres un espacio donde sean escuchadas. Entonces nos fuimos para el proyecto como, bueno, tenemos la oferta de habilidades para la vida, tenemos la oferta de formación técnica, tenemos la oferta de buenas prácticas de género en el sector privado y en el sector público. ¿Cuáles de esos pueden ser ese lugar seguro? Y pensamos, bueno, vámonos con un círculo de mujeres. Invitemos a las mujeres que hagan parte de los grupos de habilidades para la vida, pero hagamos una convocatoria también abierta. Mujeres que quieran destapar como esos liderazgos que tienen, incluso aquellas que no se reconocían como lideresas, sino que quisieran compartir y explorar esas formas de ejercer liderazgos y sobre todo acompañar la palabra sororidad, ¿cierto? Cómo viven ellas la sororidad y cómo le dan un sentido distinto a generar alianzas entre ellas para que puedan tener un impacto mayor en la vida pública. Mado, con respecto a las empresas, a los trapiches, ¿cómo viste tú la adaptación o el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras? Pues inicialmente cuando iniciamos las capacitaciones del sector privado, el gran reto era que no llegaran solo las mujeres de los trapiches, o sea, porque yo conversaba con los administradores o los presidentes y era como después cuando los llamaba a preguntarles, bueno, entonces, ¿cuáles? Porque eran 3 personas por trapiche, ¿cuáles son las 3 personas? Y me dictaban puros nombres de mujeres. Entonces yo les decía como, pero la capacitación no es solo para mujeres, también deben ir los administradores, tú eres el que lidera el proceso, los cambios, el que toma decisiones, el que puede generar los cambios. Entonces algunos como que dijeron, listo, yo voy. Otros decían, es que no me alcanza el tiempo, pero ella, que me transfiera el conocimiento, que ahí tenemos una historia linda, pues más adelante se las cuento. Pero entonces ahí empezó como ese tema, Juliana me acompañó a algunos de esos encuentros y ellos eran como, pero es que uno llega a la casa y también tiene que ayudar. Pues uno llega a la casa, pero es que ellas en el trapiche ganan más poquito porque están en las labores más básicas o menos pesadas, donde se hace menos fuerza. Y empezó, en todo el CAU estuvo muy marcado el tema de reflexionar que las mujeres podían ocupar otros cargos distintos a los que tradicionalmente conocían, y ellas decían a sus administradores ahí en la capacitación, les decía, es que yo no estoy en el horno porque no me lo permiten.
es que yo lo sé hacer, porque cuando el del horno se incapacita uno puede ir si me ponen a mí, ¿cierto? Y empezaron a surgir esas reflexiones y los administradores empezaron a decir algo que me pareció y me llamó demasiado la atención y me pareció poderoso que se dieran ese espacio y fue como, es que nos da pena ponerlas a trabajar en esos cargos. Sí, esa era como una de las reflexiones, o sea, entonces, y la reflexión es, o sea, nunca le has preguntado, o sea, tú crees, sí, yo creo que si yo la pongo en ese cargo, en la comunidad me van a ver como un mal jefe, ¿sí? Y ellas diciendo, no, para nada, yo quiero tener mejores ingresos. Entonces creo que eso fue el reconocimiento de ellos y comprendiendo realmente que tanto las mujeres como los hombres pueden hacer distintas y diferentes actividades laborales dentro de ese ámbito panelero. Julie, y desde el círculo, ¿cómo podemos abordar ese tema de los trabajos de las mujeres, los trabajos de los hombres, o cómo rompemos ese mito? Pues digamos que las primeras conversaciones precisamente tenían esa base, ¿cierto? Como vamos explorando con todas ellas cuáles son esas tareas que tradicionalmente nos han asignado desde la cultura, cómo nos van relevando al espacio de lo privado, pero cuando hacemos labores de trabajo por fuera o trabajo remunerado, nos siguen encasillando en aquellas tareas que están muy asociadas al cuidado, ¿cierto? Entonces lo primero era mirar, si un hombre lo han visto cocinar, sí lo hemos visto cocinar. Hay mujeres a las que han visto conducir y que conduzcan bien sin que alguien diga, es que lo que pasó fue porque era mujer. Hay mujeres que lideran, hay mujeres que han ejercido cargos de poder público, ¿cierto? Y ahí empezamos a mirar que no era un asunto de sexo o de género, sino que eran más las limitaciones culturales que nos han impuesto y que nos creemos muchas veces, ¿cierto? Entonces era como quitar esa venda, quitar esos mitos y reconocer que hay un asunto de capacidades, pero sobre todo de fortalezas que se van enseñando y desarrollando. Chicas, si recordamos una anécdota, algo bonito dentro de las capacitaciones, algo que, mejor dicho, todos transitamos por proyectos, por trabajos, pero algo que nunca me van a quitar porque yo lo viví. Entonces, ¿eso qué sería de sus encuentros? Pues yo de la capacitación, o sea, recuerdo uno en específico que me marcó, y es que uno de los administradores decía, yo no puedo, o sea, yo no tengo tiempo de ir a esas capacitaciones, pero yo voy a enviar a una señora que le gusta, y solamente, entonces yo le dije, pero hay otros 2 cupos, no, acá no hay nadie más, nadie quiere ir a eso, aquí a nadie le gusta ir a capacitaciones, ni talleres, ni nada, y realmente el señor estaba enviando a la señora porque teníamos una buena relación, ¿cierto? El administrador y yo, y era como más que todo como, ¿cómo no le hago el favor pues a Madonna? Pues básicamente era como eso. Al fin envió a una señora que se llama doña Mariela, del Trapiche Sinados. Doña Mariela nunca había participado en su vida en ningún proceso comunitario de formación, pero tenía como un espíritu de trabajar por los demás, y ella empezó y llegó con un cuadernito. Y ese cuaderno ya escribía todo, yo veía que era toda juiciosa, escribía todo, si hacíamos un dibujo, ella hacía el dibujo tal cual en el cuaderno. Cuando un día estaba con el cuaderno y yo le dije, doña Mariela, ve, muéstreme esos dibujos, y yo le empecé a ver los dibujos y veía que tenía el dibujo cuando estaba en la clase, y que luego tenía otro dibujo, y yo le dije, ¿por qué hay 2 dibujos? Porque ustedes han dicho que hay que ir a transferir lo que aprendemos acá. Entonces yo a Saúl, que se llama el administrador, cuando termino el taller, yo sé que allá duramos 3 días haciendo una producción, nunca hay tiempo, pero yo le digo al que me tiene que sacar el tiempo. Y me siento con él y hago cada ejercicio y le pregunto cuáles son las partes de su cuerpo. ¿Qué hace usted en su casa diferente a lo de su esposa? O sea, y yo era impresionada, y yo, ¿qué es eso tan bonito? Y entonces una vez me encontré a Saúl en el parque y me va diciendo, pues yo no sé yo no voy a las capacitaciones porque Mariela, si no le saco el espacio para darme el taller en el Trapiche, me seca, o sea, me tengo que sentar. Y ella, con ese proceso tan bonito, yo dije, esto vale la pena, o sea, ¿qué más hacemos acá? En un Trapiche donde ella era solo la única mujer. Y llevamos nuevas masculinidades responsables, y formamos a los hombres y demás que les encantó la capacitación, en un Trapiche donde inicialmente cuando lo propusimos dijeron, aquí nadie le gusta formarse, aquí nadie le gusta capacitarse, y sacaron el tiempo en un día de descanso, su único día de descanso,
podían venirse para el parque, hacer lo que fuera, ellos decidieron ir a utilizarlo en una capacitación. Que de hecho fueron 2 días. Emma. 2 días de descanso estuvieron los hombres de SINA2 en formación con el proyecto. Sí. ¿Y qué ha sido eso, Julie? Yo sé que tú tienes miles de historias, pero una que tú puedas rescatar De los círculos. de los círculos. Bueno, porque comparto la de Mariela, la de doña Mariela la comparto con el Trapiche SINA2, pero con los círculos hicimos un ejercicio muy bonito porque luego de transitar con las mujeres esa reflexión acerca de los roles, de fortalecer sus liderazgos, coincidimos con una etapa en el país que era la etapa electoral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo preparamos a las mujeres para que ellas puedan tener una voz fuerte y firme donde puedan exponer las necesidades y que sean consideradas en los planes de gobierno de candidatas y candidatos para la alcaldía en ese momento? Entonces, con los círculos de cada uno de los municipios en los que estábamos, que era San Roque, Yolombó y Facatativá, tuvimos la oportunidad de generar agendas ciudadanas. Entonces, fue un proceso muy lindo, pero lo más lindo fue cuando las mujeres, en compañía del componente de comunicaciones, se idearon todo un plan para que toda la comunidad, cada uno de esos municipios, pudieran también apropiarse de la agenda. Entonces, si en mi vereda no llega la emisora, yo llevo carteleras. Si aquí hay muchas mujeres que no saben leer ni escribir, pues yo aprendo a hacer un discurso de 3 minutos donde les cuento qué es la agenda y verlas luego en un evento que llamamos foro, Tu Voz Cuenta, y si ganan nuestros derechos, ganamos todas y todos. Cómo ellas exponían las agendas a ese número grande de candidatos. Eso era en serio que todavía genera mucha emoción ese momento. Hablemos del tiempo. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hablar del tiempo, del reto del tiempo con las mujeres. ¿Qué reflexión podemos sacar muy rápida de una mujer trabajadora, de un trapiche, y el tiempo de las mujeres, que es general, ¿no? Entonces, Mado. En términos de tiempo, había unas mujeres de un trapiche que nunca faltaron a las capacitaciones. Y en el último, y en ese cierre, pues como ese a donde se les entrega las certificaciones y demás, había que hacer como un plan de acción, o sea, el plan que ellas iban a proponer en su trapiche para empezar a equilibrar muchos temas. Y me pareció muy triste que ellas hacían el aseo del trapiche y cuando no lo podían hacer ellas y lo tenía que hacer un hombre, al hombre le pagaban 60.000 pesos y a ellas 40.000 pesos, haciendo la misma labor. Y yo, ¿cómo así? Y sí, entonces hoy tocaba el aseo del trapiche, pero nosotros vinimos a la capacitación y yo, entonces, ni siquiera los 40.000 porque no les pagaban por venir a formarse, entonces ellas tenían que buscar qué hombre del trapiche hacía la labor del aseo, pero le dan más dinero al hombre y aparte de todo de que se tenía que venir a capacitar, no tenía ingresos ese día. O sea, entonces eso para mí fue como impactante, pues como que no tiene sueldo y aparte le pagan menos cuando lo hace. Es que con el tiempo de las mujeres, digamos que una de las reflexiones iniciales del proyecto era a partir de que hay una pobreza de tiempo, ¿cierto? Las mujeres contamos con una pobreza de tiempo que necesariamente está ligada a todas esas tareas de cuidado no remunerado además, que tienen que ver con las labores que hacemos en el hogar, de cocinar, limpiar, servir, lavar ropa, pero sobre todo lo que implica también la carga mental, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de un trabajo doméstico no remunerado y de cuidado. Entonces, muchas mujeres cuando también tienen participación en trabajos productivos por fuera, sea trapiche, ¿cierto? Sea huerta, pero también sea con empresas privadas o con sus emprendimientos, estamos hablando que tienen hasta 2 jornadas, ¿cierto? Terminan una jornada de cuidado, se levantan primero que las demás personas en su hogar, se acuestan más tarde, pero además si son lideresas, si tienen unos ejercicios de participación ciudadana y comunitaria, estaríamos hablando que de jornadas redondas. Aquí digamos que también una cuñita, y es que el proyecto tiene una herramienta muy bonita para poder visibilizar eso, ¿cierto? Porque muchas veces las mujeres ni son conscientes de eso, entonces lo llamamos el banco del tiempo, donde ellas pueden hacer la reflexión de cuánto tiempo dedican a cada una de las actividades. Y lo que evidencia es, claro, una sobrecarga, una pobreza de tiempo, pero también para que el día les rinda, es que se dejan de última, ¿cierto? Entonces el autocuidado, la salud mental, el descanso, pero también la formación,
¿cierto? Los proyectos productivos que me dan una entradita adicional para fortalecer mi autonomía económica van quedando relegadas. Yo creo que el Banco del Tiempo es uno de los grandes logros que el proyecto ha tenido. Logramos que desde nuestra casa matriz en Washington lo pudiéramos presentar. Lo presentamos también en un congreso de monitoreo de evaluación el año pasado como una herramienta que no solamente le sirve a las mujeres, sino a las mujeres trabajadoras, a las mujeres amas de casa, porque sí somos conscientes de la carencia del tiempo, pero de la distribución de nuestras tareas y, como decía Julie, cómo nos dejamos al final, ¿no? Y al final, cuando eso pasa, pues no tenemos batería emocional para seguir dando, ¿no? Y de ahí vienen muchos dolorcitos de alma que tenemos las mujeres, pero afortunadamente nos llevamos la satisfacción de poder compartir la herramienta con el sector público, con el sector privado, con las comunidades en general. Entonces, yo creo que esto es uno de los grandes logros, identificar y visibilizar la importancia del tiempo. Y ya para cerrar, ¿con qué palabra invitarían a las mujeres para continuar su movilización? Pues yo pienso, pues la palabra para mí sería como libertad. O sea, siento que ellas valoran la información, o sea, cuando tienen información, cuando hacen estos procesos de reflexión acerca de lo que sucede en sus días, en su día a día, sienten como una libertad, como que hay una forma de tomar mejores decisiones, de luchar por sus derechos, de demostrarle al mundo que son mujeres y que eso no les hace menos, ¿sí? O en ocasiones más, pero que pueden luchar por eso. Entonces creo que se llama como libertad, o sea, el a ellas participar en este tipo de procesos como los de Vamos Tejiendo, creo que eso es lo que generan ellas, se sienten un poco más libres. Yo creo que yo me voy con incidencia. Creo que las mujeres que han acompañado este transitar del proyecto también han sido muy conscientes de que esas transformaciones propias generan cambios al interior de sus hogares, pero también al interior incluso de las administraciones, de la comunidad. Entonces, para mí es esa incidencia. Yo me voy con la palabra reconocimiento. Yo me voy con el reconocimiento de nosotras, porque nos podemos mirar al espejo muchas veces, pero no logramos ver todo la fortaleza, la valentía que tenemos. Pero cuando la reconocemos en otra, también reconocemos nuestras propias historias. Entonces creo que reconocer los liderazgos, los trabajos, compartir las mismas historias, ¿no? Desde la maternidad, desde el poder enfrentarse a un trabajo, a unos servidores públicos también que podemos compartir. Yo creo que es reconocer que es eso que han dicho las mujeres, que si estamos juntas, ganamos todos y todas. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas que el proyecto Vamos Tejiendo deja como legado, porque sí creo que logramos construir un tejido social en los diferentes municipios. Sí. Muchas gracias. A ustedes.